noviembre, Sí. Hubo internas el domingo. Nosotros le decíamos, la novedad fue que Jara fue la elegida, ex ministra de Trabajo de Gabriel Boric, como la candidata de la izquierda, una izquierda unida, una izquierda que tiene un desafío porque a Gabriel Boric no le están dando bien los números, y una derecha que se ha recuperado, pero que por ahora van separados. Es un proceso complejo. Lo bueno de Chile, para mí, ahora se lo vamos a preguntar a Boris Yopos. Boris Yopos, analista internacional. Lo bueno para mí, esta opinión personal, es que creo que Chile tiene un saludable vaivén, ¿viste? Va a la izquierda, a la derecha, van alternando, pero el país más o menos se mantiene sin explotar. Incluso hubo explosiones en la época de Piñera y las cosas se radicalizaron a izquierda y a derecha. Sí. Pero tiene una centralidad, una racionalidad, por lo menos la clase política de Chile, como para no irse al pasto, como hace la Argentina, que pasa de blanco a negro todo el tiempo. Analicémoslo esto con Boris Yopos. Boris, buen día. Hola, buenos días. Qué curioso, ¿no?, que haya una candidata a presidente comunista. ¿Ha pasado otras veces en el país, Boris? No había pasado. Nuestro poeta, premio Nobel, Pablo Neruda, alguna vez fue candidato contra Salvador Allende, pero también en primarias, pero al final él se baja de la candidatura para dejarle el paso a Salvador Allende. Claro. Pero nunca una candidata o candidato comunista había llegado a la final y había ganado una primaria. Entonces esta es primera vez que gana una primaria, y la verdad es que aunque las encuestas indicaban que Janet Jara iba a ganar, mucha gente no lo creía, pero francamente fue bien abrumador su triunfo. Ahora, Boris, buen día. Después de la gestión de Boric, ¿qué chances tiene la izquierda? ¿Cómo está en términos generales ese ala ideológica? Bueno, mira, hoy día no solamente en Chile, yo creo que pasa en muchas partes del mundo. Las coaliciones que gobiernan les está resultando muy difícil reelegirse, porque inevitablemente, no importa si es justo o no justo, inevitablemente hay un segmento de la población que responsabiliza al gobierno de turno por problemas que a veces son responsabilidad del gobierno y otras veces no son. A veces son porque la economía mundial anda mal, porque tenemos una guerra, por lo que sea. Entonces es un desafío grande para la coalición de gobierno reelegirse acá. Esa es la verdad de las cosas. Hoy día creo que la primera opción la tiene la derecha chilena, porque está en la oposición simplemente. Entonces eso hace que hay un segmento del electorado que simplemente castiga al gobierno de turno. Esto está pasando, yo diría que en 3 de cada 4 elecciones en el mundo. Es cierto. En Chile puede ser que también se dé ese escenario. Boris, ¿y cuáles son los referentes de la derecha que se están viendo en este momento en Chile? Bueno, mira, podemos tener una situación bastante inédita, porque hasta hace poco la candidata Evelyn Matei, que era más de la derecha tradicional, era la que estaba punteando en las encuestas, pero ella ahora ha ido en caída libre y es el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, el que ha repuntado y que le está sacando mucha ventaja. Entonces podríamos tener una situación en Chile bastante inédita, que es un candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, compitiendo contra una candidata comunista, lo que de alguna manera alguna gente esto lo interpreta como los dos extremos. ¿Te fijas? Entonces es muy posible que tengamos ese escenario, y la verdad es que en ese escenario nadie sabe qué puede suceder. Claro. Porque si bien, la derecha hoy día, la oposición de derecha tiene una ventaja preliminar, acá en Chile, al menos el segmento mujeres, que pesa mucho en la votación, en elecciones pasadas le ha tenido miedo a Kast, porque Kast ha tenido políticas antimujeres en el pasado. Entonces puede abrirse un escenario bastante impensado. No sé qué puede suceder realmente. Ahora, Boris, nosotros en la Argentina hemos tenido tradicionalmente 2 partidos grandes que se disputan el poder, el peronismo y el radicalismo, y ustedes tuvieron, desde que se va Pinochet, cuando llega la concertación con el Pato Elwin, iban con la concertación de izquierda, iban hacia la derecha de Piñera, etcétera, iban y venían, pero de repente los 2 polos, esos grandes, explotaron, la izquierda, la concertación y la derecha, y como decías vos, estamos un poco figuradamente a la extrema izquierda y a la extrema derecha. ¿Qué pasó? ¿Por qué se reciclaron de esa manera? Mire, yo creo que hay una pérdida de legitimidad de la política en el mundo y en Chile, y de la política y de los partidos y de las coaliciones tradicionales.
Entonces la gente empieza a mirar otras opciones y empieza a perder esos alineamientos que uno tenía antes, que antes la persona siempre votaba por determinado partido, claro, por determinado liderazgo. Hoy día hay una ruptura de eso. Hay mucha gente que, por ejemplo, en la primaria que tuvimos este domingo, la gente decía, la elite política acá, digamos, de progresista, de izquierda, decía, mira, la única que puede competir efectivamente contra la derecha este fin de año es Carolina Toá, que es la candidata a la socialdemocracia. Pero la gente no lo vio así. O sea, aquí votó 1,5 millones de personas, que es base progresista, es base izquierda, no es solamente militancia, pero la gente, digamos, de la calle, del pueblo, vio otra cosa. No dijo, a mí me gusta Janet Jara, no me gusta Carolina Toá. Entonces se ha perdido, hay un descrédito de la política tradicional, de los partidos tradicionales, y la gente está buscando nuevas opciones, y eso hace que se salgan de los alineamientos que conocimos siempre en el pasado. El presidente nuestro, bueno, una prueba de lo que está diciendo el presidente nuestro, se pudrió también de los radicales, pero en este votó a Milei. Exactamente. Es un ejemplo exacto de lo que vos venís diciendo, Boris. Ahora, ¿Milei ha demostrado alguna simpatía por alguno de los candidatos de derecha expresamente? O sea, no, yo creo que él no lo ha expresado, pero hay claramente una afinidad aquí con los candidatos más de ultraderecha de acá, o sea, con Kast específicamente, hay una cierta afinidad y han tenido alguna comunicación, no ahora porque, bueno, estamos en campaña, pero yo creo que el presidente Milei tiene más identidad con José Antonio Kast, que es muy probable que sea el candidato, digamos, de la derecha aquí en Chile, muy posible si las encuestas siguen marcando lo mismo. La última de mi parte, porque en su momento hubo toda una movilización que termina con Boric en el poder, con una reforma constitucional que a pesar de ese impulso quedó trunca. ¿A dónde va Chile con las transformaciones de fondo? No, mira, yo creo que aquí fracasaron 2 procesos constitucionales. Un proceso constitucional primero que era más bien liderado por los sectores de izquierda y progresistas, que fracasa. Después los sectores conservadores encabezan un segundo proceso constitucional que también fracasa. Y eso es muy interesante porque eso demuestra que en la población chilena hay un cierto cansancio con el mundo de la política. O sea, ya no le creen a la clase política de forma bastante transversal. Hay un descrédito de la clase política. Entonces, claramente ahora yo creo que cualquier proceso constitucional en Chile quedó cerrado por muchos años y más bien lo que se está volviendo a un cierto reformismo para tratar, digamos, de resolver esos nudos y esas áreas oscuras que tiene el modelo chileno, que ha sido exitoso en otros planos, pero que tiene cosas importantes que resolver. Y yo creo que el gobierno actual y el gobierno futuro van a tener que abocarse a eso, más bien a políticas, digamos, reformistas, porque ya una transformación más estructural constitucional por ahora quedó cerrada en Chile. Así es. ¿En qué fecha se vota, Boris? Se vota en noviembre la primera vuelta y 6 segunda vuelta en diciembre. Nos encanta hablar con vos, así que en cualquier momento te volvemos a molestar si estás dispuesto. Bueno, un placer también siempre hablar con ustedes. Bueno, un gran abrazo a través de la cordillera, Boris. Muy bien, que esté muy bien. Un abrazo para todos. Hasta luego. Boris Yopo, analista internacional, ha sido embajador de Chile en Sudáfrica. Él está en Santiago de Chile y nos dice lo que está ocurriendo. Bueno, lo que él dice respecto de Chile lo ocurrió en Argentina. Sí. La gente podrida de la política tradicional lo votó a Milei. Pasa en muchos lugares. Sí.